Amén. Bueno, bendito el nombre del Señor. Hoy vamos a estar entrando en un estudio acerca de lo que nosotros podríamos hablar de los héroes de la fe. Vamos a ir hablando en estos días, en días pasados, miramos todo lo que fue el libro de los Hechos, que nos tardamos alrededor de 2 años estudiando solo el libro o meditando en el libro de los Hechos. Ahora entre semana estamos meditando en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y ahorita los domingos vamos a estar, el primer día de semana, vamos a estar meditando en estos días sobre los héroes de la fe. Estuvimos hablando en días pasados acerca de Enoch. Vamos a ver qué nos enseñan cada uno de estos héroes de la fe, de qué nos hablan, qué nosotros podemos aprender acerca de lo que la palabra de Dios dice. Y hoy vamos a hablar de un hombre de fe temeroso de Dios. Un hombre de fe temeroso de Dios. Hablamos que cuando nosotros hablamos de un hombre, no estamos hablando solamente de los varones, sino de todo el género humano. Nosotros, cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice la palabra del Señor que varón y hembra los creó. O sea que cuando hablamos de un hombre de fe, temeroso de Dios, vamos a centrarnos en nuestra propia vida. Nosotros somos hombres, seres humanos, sea varón o sea mujer, somos hombres. Esa es la definición que le da Dios al ser humano, el hombre. Entonces vamos a mirar de un hombre de fe, temeroso de Dios, y la enseñanza, vamos a tomar un texto bíblico que es Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11, 7. Y a partir de esa escritura vamos a empezar a meditar en este personaje y cómo esta persona nos puede a nosotros enseñar en nuestro diario caminar. Amén. Con el Señor. Entonces ya lo tenemos, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 7. ¿Qué dice Hebreos 11, 7? Alguien que pueda leer. Uno a la vez. Había perdido Hebreo. No, yo aquí lo tengo. Pero por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor aquí que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo? Él entonces preparó con temor el arca para que él con su casa se salvase. Entonces hoy vamos a hablar acerca de Noé. ¿Quién era Noé? Noé era un hombre del Antiguo Testamento, cuando el principio de la creación, él viene y es una persona que camina con Dios, que aprendió de Dios. Seguramente su bisabuelo Enoch le enseñó acerca, o por lo menos a su abuelo, a su padre, acerca de la fe en Dios, de creer en Dios, de buscar a Dios, de caminar con Dios. Por eso Noé es una persona que tiene puesta su mirada en el Señor y él quiere aprender de Dios. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos aprender de Noé para nuestro diario caminar con el Señor. Entonces lo primero que vamos a mirar aquí vamos a estar mirando que aquí se nos hará descansar. Ese es el nombre, lo que significa Noé.
Noé significa nos dará descanso o nos hará descansar. Es el juego de palabras del hebreo, lo que significa Noé. Entonces, este es el significado y es lo que nosotros podamos aprender, que nosotros tenemos que descansar. Tenemos que aprender a descansar en la presencia del Señor. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Génesis capítulo 28 y 29 dice de la siguiente manera: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, mira, aquí yo quiero hacer un poquito de historia con Noé. Nosotros decimos que Noé fue un hombre que cuando el Señor lo llamó, hemos pensado que el Señor lo llamó cuando tenía 500 años y le había dicho que construyera un arca. Tengo que recapitular ahí porque no fue precisamente a la edad de 500 años que el Señor llamó a Noé para que construyera el arca. Por lo menos no lo dice la palabra. Nosotros a veces sacamos conclusiones a la ligera. A veces enseñamos cosas que después, cuando meditamos en la palabra, nos damos cuenta que no es tal como nosotros lo hemos ido enseñando. Pero después vamos a ir mirando esto. Dice que cuando nace Noé, el padre de Noé, Lamec, le pone ese nombre porque dice: él nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, es interesante. Noé nace y los padres ven en Noé un salvador, una persona que les daría descanso, aún sin haber visto lo que iba a pasar. Ellos ya le ponen un nombre y este Noé viene a ser precisamente lo que ellos declararon que sería en su vida. Ahora dice aquí que le llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras, él nos dará descanso. Seguramente, ¿por qué? Porque Noé fue un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscó de la presencia del Señor y Dios lo miró. Fue un hombre recto en sus generaciones. Mira lo que sigue diciendo aquí. Vamos a mirar cómo dice así el Señor: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis que descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías 6:16. ¿Qué es lo que el Señor dice aquí? A través de Noé dice que nos dará descanso. Y el Señor le dice al pueblo: paraos en las sendas, en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Noé fue un hombre precursor de justicia. Él hablaba acerca de la palabra de Dios. Él predicaba el mensaje del evangelio del reino de Dios. Le decía a las naciones: arrepiéntanse, busquen del Señor. Dios va a traer agua sobre la tierra, va a hacer que los cielos se abran y descienda agua, y el Señor va a barrer toda la humanidad de sobre la faz de la tierra. La gente del tiempo de Noé no creyó. ¿Por qué? Porque nunca
había caído agua sobre la tierra, por lo menos en lo que hemos visto en las escrituras. En la tierra se regaba con un vapor de agua. Es la primera vez que hace mención de que el agua caería del cielo. Ahora, el hombre aún habiendo, ¿cómo diríamos? El Señor habiendo limpiado, habiendo barrido, habiendo traído un mensaje de esperanza, de misericordia, porque aquí le está hablando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se ha alejado de Dios de tal manera que no quieren saber nada del Señor. El Señor le dice, mire, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Qué pasó? ¿Qué hice yo cuando el hombre estaba andando mal? Yo lo que hice fue borrar al hombre de sobre la faz de la tierra, pero tuve misericordia de un hombre que me agradó a mí, un hombre que buscó mi rostro, un hombre que quiso hacer mi voluntad. Y aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, párense, miren, pregunten. Y ellos dicen, no queremos. No queremos saber nada de Dios. No queremos saber nada de sus caminos. Queremos andar por nuestros propios caminos. El Señor dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora la gente, muchos dicen, no queremos. Nosotros tenemos que mirar hacia atrás, hacia las sendas antiguas, a mirar lo que el Señor hizo y preguntarnos cuál es el camino. Entonces ya a partir de este momento ya podemos entender que hay un camino. Aquí dice, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas. Hay dos caminos, hay dos. No es un solo camino. Porque a veces nosotros decimos, no, es que hay un solo camino. Todas las religiones conducen a Dios. Hay dos caminos. El camino de la salvación y el camino de muerte. Yo tengo que mirar y decidir por cuál andar. Hay el camino que me hará descansar, que se llama Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach. En él puedo yo descansar. No es simplemente, es una figura del Cristo de la gloria que vino a aliviar nuestro trabajo, nuestras cargas, nuestras dificultades. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Él. Es lo primero que podemos entender, es que el Señor nos hace descansar. Los padres de Noé, Lamec, vio en Noé un prototipo del Redentor. No era el Redentor, no fue el Redentor. Ellos estaban esperando a un Mesías. Ya lo estaban esperando antes de que el pueblo de Israel existiera. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor ya había prometido que redimiría a la humanidad, que traería un Goel, un Redentor que volvería a la humanidad a sus ojos a Dios. Ahora, Noé pregonó justicia, pregonó el Evangelio. La gente del tiempo de Noé no quiso escuchar y pereció anegado en agua. Ahora, vamos a mirar un segundo punto, es que hallando gracia ante los ojos de Dios. ¿Quién de los que estamos aquí quiere hallar gracia ante los ojos de Dios? Que Dios lo mire, que Dios diga, este es mi hijo o esta es mi hija amada. Yo lo recomiendo. Yo recomiendo a esta persona. Todos queremos eso. Gracia, decimos que gracia es
misericordia inmerecida de parte de Dios. Dios ha demostrado su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, número 2, hallando gracia ante los ojos del Señor. Dice la palabra del Señor en Génesis 6:8, estamos hablando de Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasó? Dios dijo, voy a destruir al mundo. Me pesa haber creado al hombre. No a los animales, no a la creación. Al hombre. Me pesa. No es que el Señor se arrepintiera de haberlo creado. Nunca. Pero al ver que el corazón del hombre estaba inclinado a hacer lo malo, Dios le duele. Dice, voy a raer toda la humanidad de sobre la faz de la tierra. Ya estaba decidido. Dios dice, voy a raer, porque el hombre se ha alejado de mí. El hombre está acabando con todo. Entonces, pero la Biblia me dice en Génesis 6:8 que Dios vio a Noé y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, de Yahweh. Ahora, nosotros debemos procurar que Dios nos mire a nosotros con misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y eso fue lo que Dios tuvo de Noé. Dice la palabra del Señor que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Nosotros tenemos que hallar gracia ante los ojos del Señor. Dice más adelante allí, en Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Por gracia. ¿Qué es gracia? Misericordia inmerecida. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos merecíamos el amor de Dios, la misericordia de Dios? No, nosotros nos merecíamos la justicia de Dios. Pero aquí dice que por gracia, por misericordia inmerecida, somos salvos. ¿Salvos de qué? Del pecado, de la muerte, de Satanás, de las tinieblas. Somos salvos por amor, por misericordia inmerecida. ¿Por medio de qué? De la fe. Noé era un hombre de fe. Por fe Noé fue salvo. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Si usted no cree en Dios, no se puede acercar a Dios. Yo, para acercarme a Dios, tengo que creer en Dios. Tengo que creerle a Dios. Tengo que buscar a Dios. Saber que hay un Dios creador. Ahora dice, por gracia, por misericordia y merecida, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de quién. De nosotros. No es por nuestros buenos caminos. Porque nuestros caminos no son buenos. Nuestros caminos son caminos perversos. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los discípulos? Oh generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo está con ustedes? ¿A quién? A los discípulos, a los apóstoles. Les dijo generación perversa. Porque es que los caminos del hombre son perversos. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos, dice el Señor. Ahora, aquí dice, esto no es de nosotros, no es por lo bueno que es que nosotros somos, porque no somos buenos. Y aunque lo fuéramos, nuestros caminos no son los caminos de Dios. Pero dice, es por fe que somos salvos. Y esto no nosotros, pues es que un don. ¿Qué es un don? Un regalo de Dios. A mí me gusta que en inglés dice gift. No dice don, dice gift. Y gift es regalo. En español nos traducen don. Pero nosotros a veces no entendemos lo que es un don. El don es un regalo.
La salvación es un regalo de Dios, no por las buenas obras que hagamos, para que nadie diga, es que yo tengo entrada al cielo porque yo soy bueno. Es que yo sí hago obras de misericordia. Es que yo ya me gané el cielo. No, nadie se lo gana por las buenas obras. Nadie. Para que nadie se gloríe. Para que no diga, fue por mí. Yo voy a la presencia de Dios, es por Él. Por el Cristo de la gloria que murió en la cruz del Calvario. Es por Él. Él murió por ti y murió por mí. Murió por toda la humanidad para que nosotros fuésemos salvos. Por gracia, por misericordia. Nosotros no podíamos pagar el precio. Él tuvo que pagar el precio por nosotros. Entonces, aquí, número 2, o sea, descansar en Él y hallar gracia ante los ojos de Dios. Descansando en el Señor y hallando gracia ante los ojos de Dios. Ahora mira lo que sigue diciendo. Debemos caminar con Dios. No solamente descansar en Él, no solamente recibir misericordia de parte de Dios, porque, ay Señor, yo descanso en ti, Señor, tu palabra dice que está quietos y conocer que yo soy Dios, y entonces ahora a partir de este momento, y como tengo que descansar, me quedo aquí durmiendo. No, descanso en Dios. De todas mis dificultades, de todos mis problemas, de mis pecados, de mis transgresiones, las dejé al Señor y ya descanso en Él, hallo gracia delante del Señor y ahora tengo que caminar con el Señor. No es que ahora que el Señor me perdonó, no es que ya el Señor me perdonó, ya el Señor me salvó y ahora entonces yo voy por mi propio camino. Señor, allá nos vemos en el cielo, Señor, gracias por salvarme. Allá, Señor, en el cielo nos vemos. Porque aquí no quiero que estés conmigo ni que me diga lo que tengo que hacer. No, nosotros tenemos que caminar con Dios. Andar de la manita de Dios. Cójase de la mano de Dios o que Dios lo coja la mano. Como dice el salmista, me tomaste de la mano derecha, me guiaste según tu consejo. Que Dios nos tome de la mano derecha. Mira, caminar con Dios. Dice versículo Génesis 8, 8 o 6. Génesis 6 del 9 al 10. Dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Esto es la versión Reina Valera de 1995. La del 61 no dice esa manera, por eso aquí hago esa aclaración. Dice que era justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Ahí tal vez dice era perfecto entre los de su generación. Pero entre los hombres de su tiempo. O sea que los hombres del tiempo de Noé era gente mala. Gente que no tenía a Dios en su corazón, en su más íntimo pensamiento. Gente como la de hoy en día, que no piensan en Dios ni por casualidad. Eso pasaba con Noé, en el tiempo de Noé. La gente no quería saber de Dios para nada. Noé les predicó. Noé les exhortó, Noé los llamó al arrepentimiento y ellos no quisieron. Dijeron, no, estás loco. Vean este loco deschavetado, haciendo una barca encima de una montaña. Tiene que estar deschavetado. Si hubiera sido en el tiempo presente, Noé ya estaría en un manicomio. Rapidito lo hubieran llamado, está loco. ¿Qué tal haciendo un barco en el monte Everest? ¿Qué será? ¿Será que quiere bajarse esquiando? Más o menos es la idea, ¿cierto? Ahora, Noé escuchó al Señor. Noé actuó de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que Dios le dijo, eso hizo. Aunque lo llamaran loco. Ahora, dice que era un hombre perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. ¿A qué edad engendró Noé esos 3 hijos? A los 500 años. Es interesante, entonces hemos dicho que el Señor lo ha llamado a los 500. No, a los 500 engendró.
Noé 3 hijos. Yo no sé si estos 3 hijos eran trillizos. La Biblia no me dice, pero dice que a los 500 años los engendró. Aquí yo no entiendo esto. Dice, cuando tenía 500 años, engendró 3 hijos. Trillizos, no lo sé. Si nació uno y después el otro, al cabo de los años, no lo sé. Pero me dice que cuando tenía 500 años, engendró 3 hijos que se llamaron Sem, Can y Jafet. Eso ahí les dejo de tarea para que ustedes me ayuden en eso, ¿cierto? Ahora, dice que, aquí algo interesante, dice que era perfecto, no era perfecto entre los hombres de su tiempo y caminó Noé con Dios. ¿Se acuerdan quién caminó con Dios antes de Noé? Abraham. No, Abraham es después de Noé. ¿Quién caminó con Dios? Enoc. Enoc, creo que era el bisabuelo, ¿cierto? Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Parece ser que Matusalén murió un año o no sé cuánto, un poco antes del diluvio, porque Matusalén, imagínense, 969 años vivió. Ahora, este hombre, descendiente de Enoc, caminó con Dios igual que Enoc. Enoc se lo llevó al Señor y no vio muerte porque agradó a Dios. Este hombre caminó con Dios y Dios lo guardó, Dios lo protegió, Dios lo salvó, Dios le dio vida en el momento de que estaba establecido que todos los hombres murieran. Como dice Hebreos, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Antes del juicio de Dios, Dios salvó a Noé. El Señor quiere que nosotros caminemos con Él. No solamente descansar en Él, no solamente recibir la misericordia de Dios de ser salvos por su gracia, sino que ahora que somos salvos, caminemos con Dios. Empecemos a caminar con el Señor. No lo dejemos, no nos olvidemos de Dios. Que no sea Dios el Dios bombero, el Dios de las emergencias, el Dios del 911, sino que sea el Dios, nuestro compañero continuo de toda la vida. Mira lo que vamos a seguir diciendo. Mateo 4:19, el Señor les dijo, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿A quién le dijo eso? A Simón Pedro y a su hermano. Le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Vengan detrás de mí, síganme a mí, caminen conmigo, que yo voy a darles a ustedes una comisión de ir a pescar hombres, pescadores de hombres. O sea, aquí vuelve otra vez el tema, hombres. No dice, os haré pescadores de mujeres. No. No les dijo, vean, ustedes ahora van a tener 7 mujeres. No. No les dijo, si ustedes me siguen a mí, cuando vayan al reino de los cielos van a tener hermosas mujeres que los acompañen. No. Os haré pescadores de hombres, de seres humanos, para que ganen almas para el reino de los cielos. A eso es por eso que caminamos con Dios. No caminamos con Dios solamente por tener ahí alguien con quien caminar. Caminamos con Dios para que a través de la palabra de Dios ganemos almas para el reino de los cielos. Nosotros no las ganamos. Las gana el Señor, pero el Señor nos usa a nosotros para que lleguemos a las otras personas, para que estas personas lleguen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces debemos descansar en Él, saber que el Señor nos salvó por misericordia, por gracia, y caminar con Dios. Ahora sigue el siguiente punto que quiero mirar, es obedeciendo su palabra. Amén. Obedeciendo su palabra.
¿Qué sigue? Vamos a seguir hablando, mirando a Noé. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6:22. Génesis 6:22 dice que Noé hizo conforme a todo, no a algo. No a algunas cosas. Señor, sí, Señor, yo voy a intentarlo. Sí, pero no lo hago. Está bien, inténtalo, pero hazlo. Procura hacerlo. Entonces, lo primero que dice es, y lo hizo así Noé. Noé obedeció la voz de Dios. Noé caminó con Dios. Noé escuchó a Dios y Noé obedeció a Dios. E hizo todo, no algunas cosas, todo, conforme a lo que Dios le mandó. Entonces nosotros tenemos que oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Así como Noé obedeció e hizo todo conforme a como Dios le mandó. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice el Salmo 103, versículo 20. Hemos estado meditando en el Salmo 103, ¿cierto? Allá el día viernes. Dice el versículo 20: bendecid a Jehová, a Yahweh, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Dice: bendecid a Jehová, a Yahweh, vosotros sus ángeles, o sea, los que están allá en la presencia de Dios. Le está diciendo el salmista a los ángeles que lo bendigan. ¿Necesitan los ángeles que alguien les diga que bendigan a Dios? No, ellos lo hacen por naturaleza. Pero el salmista se lo está diciendo, les está diciendo: bendíganlo. Díganle: bendito eres tú, Señor, Rey del universo. Baruch atah Adonai, ¿cierto? Aquí aprendemos hebreo, aunque no hablemos hebreo. Sí, entonces le dice: bendíganlo vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Todo lo que el Señor manda en su palabra, los ángeles lo hacen. ¿Sabías eso? Lo que está aquí escrito, los ángeles lo hacen. Porque los ángeles conocen la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Ahora, nosotros también tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si los ángeles lo hacen, ¿cuánto más nosotros, los ángeles que no necesitan ser salvos, cuánto más nosotros que somos salvos por misericordia, por gracia? Amén. Mira, sigue diciendo aquí, Juan 5:24. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice el que oye la palabra de quién, de Dios, mi palabra, dice el Señor Jesús, porque es que la palabra de Jesús, de Yahshua, es esta, toda, de Génesis hasta Apocalipsis. El que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Si tú oyes la palabra de Dios y le crees al Señor, ¿sabes qué tienes? Vida eterna. Pasarás de muerte a vida. Dice el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No seremos condenados por la palabra. No seremos condenados en el juicio. No iremos a ningún juicio. Aquel que oye la palabra del Señor tiene vida eterna y ya no va a ser juzgado. ¿Sabías tú eso? Los cristianos o mesiánicos, esto no es una iglesia mezclada que cristianismo y mesianismo. Cristianismo y mesianismo es lo mismo. Jesús o Yahshua es el mismo. Cristo o Mesías es el mismo. Aquí no es que ustedes son cristianos y nosotros somos mesiánicos. No es lo mismo. Aquí los que hacen distinción son los hombres. Los hombres son los que se separan.
Pero nosotros no. Nosotros hablamos de Cristo y del Mesías, que es el mismo. De Jesús o de Yahshua es el mismo. Entonces el Señor es el que oye mi palabra y la guarda. Cree, dice, a ver, el que me oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Nosotros los lavados por la sangre de Cristo, un día nos presentaremos ¿a dónde? Al tribunal de Cristo, a recibir nuestro premio de lo que acerca de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Premio. No es un juicio, es la corona de la vida. Eso es lo que el Señor te va a dar. Pero los que no tienen a Jesús, que no oyen su palabra, que no la obedecen, irán al gran juicio del trono blanco. Eso es diferente. Por eso la Biblia dice que bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Los que tienen parte en la primera resurrección son los lavados por la sangre del Cordero. Los que ellos no serán juzgados. El que oye mi palabra, dice el Señor, y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasará de muerte a vida. Ahora nosotros hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, ¿sabían eso? Sí. Cuando tú no tienes a Cristo estás muerto. Porque muerte significa separación. Cuando yo tengo a Cristo estoy separado de Dios. Estoy muerto. Pero cuando acepto a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, paso de muerte a vida. Y cuando yo vaya a la presencia del Señor, pasaré de vida a más vida. ¿Te das cuenta? Ahora estamos en vida, pero cuando el Señor nos llame, iremos a tener vida eterna. Entonces hay una diferencia. Entonces nosotros debemos obedecer la voz de su palabra, sus preceptos, su palabra. Escucharla, creerla y obedecerla. Amén. Entonces vamos viendo aquí en Noé esto. Ahora, seguimos olor grato. Olor grato a nuestro Dios. Olor grato. Mira esto, nosotros somos olor grato. Somos olor grato. Vamos a ver lo que dice acá. Noé. Génesis 8, 20, 21. Y edificó Noé un altar a Yahweh, a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. ¿Qué tomó Noé? Cualquier animal. Fue y buscó y vio aquí a ese perro y venga a ver, lo sacrificamos y se lo ofrecemos a Dios. ¿Sí? O allá el marranito que había engordado desde diciembre, ¿no? El marranito que había engordado para como es la canción, ¿cierto? Entonces llevo el marrano, lo sacrifico y se lo ofrezco a Dios. No, había que ofrecerle a Dios, mira lo que dice, todo animal que limpio. Esto es interesante, limpio. O sea que era aceptable a Dios. Y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Yahweh, Jehová, como dice la Reina Valera, olor grato, y dijo Yahweh en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mire, Noé estuvo aproximadamente, ¿cuánto fue? Casi un año, 150 días. 150 días son 5 meses, casi, pero allí 5 meses o más. 5 meses duró el agua sobre la tierra, hasta que creció. Y allí quedó sobre el monte Ararat, y mandó Noé primero un cuervo, después una paloma, hasta que el Señor le abrió la puerta. Ahora, cuando Noé sale del arca, el arca es un tipo de Cristo, de la salvación, ¿qué es lo primero que hace?
ofrece a Jehová, ofrece a Yahweh un holocausto, dice, o un sacrificio. Tomó animales limpios. Así es como el Señor hace con nosotros. El Señor no va, nuestro Señor Jesucristo no va a ofrecerle al Padre algo que sea inmundo. No. O sea que tú no puedes entrar a la presencia del Padre si no eres limpio, porque eres olor a muerte. Tenemos que ofrecerle a Dios, Cristo le ofrece al Padre, un sacrificio limpio, un olor grato. Mira lo que dice la Biblia acá. 2 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, porque para Dios somos ¿qué? Grato olor. ¿Quiénes? Somos para Dios grato olor. ¿Quiénes? Dice nosotros. Nosotros, dice que Cristo es grato olor. Nosotros somos grato olor de Cristo. Olor de Cristo. ¿Quién está ofreciendo el sacrificio? Cristo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí. Olor grato Dios de Cristo en los que se salvan. En los que se salvan. No cualquiera es grato olor a Dios. No cualquiera. Para ser grato olor a Dios hay que ser salvo. Somos grato olor porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Ah, bueno, también dice, y en los que se pierden. Y en los que se pierden. Pero vamos a ver aquí dice. Y esto ciertamente, que dice, olor de muerte. ¿De olor de muerte para qué? Para muerte. Y aquellos, olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo está diciendo, mire, nosotros somos grato olor de Cristo, porque ¿quién murió por nosotros? Cristo. ¿Quién ofreció el sacrificio? Cristo. Él ofreció el sacrificio. Nosotros no ofrecimos ningún sacrificio. Nosotros no podemos ofrecer sacrificio a Dios que sea grato. Recuerda que todo lo que está en el Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. Él se ofreció voluntariamente. Y ahora, gracias al sacrificio de Cristo, nosotros, los salvos, somos olor grato a Dios. ¿Para qué? Para vida. Olor a vida. Olor a vida. O sea que es el Señor dice, el Señor siente ese olor y dice, esto es lo que a mí me agrada. Están limpios. Están limpios. Y el Señor dice, todos están limpios. O ellos están limpios por la palabra que os he hablado, aunque no todos. No todos estaban limpios. De los 12, 11 estaban limpios. Y había uno que no se había querido lavar. Que no había querido aceptar el sacrificio. Que no había querido aceptar la palabra. Andaba con Cristo por puro interés. ¿Era por interés? ¿En qué estaba interesado Judas? En el dinero. Judas estaba interesado en el dinero, no estaba interesado en la gloria. No estaba interesado en el Cristo de la gloria. No estaba interesado en la salvación. Qué cosa curiosa hoy por hoy. Hay personas que siguen a Cristo no por lo que Él es, sino por esto. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gano por la palabra? ¿Cuánto me pagan? Y entre más tienen, más quieren. Y se vuelven ávaros, se vuelven idólatras. Y dicen que son de Cristo. Por eso dice que nosotros somos olor grato. ¿Quiénes? Los que nos salvamos para vida. Pero los que se pierden, por más que se llamen cristianos, por más que se llamen apóstoles, por más que se llamen profetas, son olor a muerte. Porque su Dios es el dinero. Porque siguen a Cristo, predican a Cristo por una ganancia deshonesta. Nosotros tenemos que ser olor grato a nuestro Dios. Así como cuando Noé
ofreció el sacrificio y fue olor grato a Dios. Cristo ofreció el sacrificio y fue olor grato a Dios. Y ese sacrificio es el sacrificio que Él dio para la salvación de muchos, para los que quieran ser salvos. Él murió por todos, no solamente son salvos los que lavan en Él, en la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Estamos entre los llamados? Sí, claro. Toda la humanidad está entre los llamados. Ahora la pregunta es, ¿estamos entre los escogidos? Si hemos sido lavados, estamos entre los escogidos. Si estamos rechazando el sacrificio de Cristo, somos llamados, pero no escogidos. Porque solamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, nosotros somos escogidos. Sin Cristo nadie puede entrar, por más judío que sea. Por más que guarde la Torá. Ah, hermano, yo conozco la Torá, la guardo. Yo leo. No, si guardara la Torá, el Tanakh, aceptaría a Cristo. Aceptaría a Mashiach. Pero como no lo aceptan, están rechazando todo el mensaje de la Torá, todo el mensaje del Tanakh, todo el mensaje del Antiguo Testamento. Le están diciendo, no me interesa, a mí lo que me interesa es la letra, no el espíritu. No creo en ese Mesías, porque un Mesías pobre, un Mesías que murió en una cruz, que fue hecho maldito, porque maldito todo aquel que fue colgado en un madero. Pero Él se hizo maldición para darnos a nosotros bendición, para darnos vida eterna. Amén. Entonces es olor grato a nuestro Dios. Ya casi vamos llegando. Pasito a pasito, ¿cierto? Somos bendecidos por Dios. Somos bendecidos por Dios. Amén. ¿Cuántos aquí son bendecidos por Dios? Amén. Gloria a Dios. Somos bendecidos. Somos bendecidos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué hizo Dios con Noé y sus hijos? Los bendijo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo tengo que creer eso. Ahora, para que mi casa sea salva, yo tengo que orar por mi casa. Para que mi casa sea salva, yo tengo que hablarles del amor de Cristo. Para que mi casa sea salva, ellos tienen que entregar su vida al Señor. Cree, pero el Señor nos bendijo y el Señor te bendice a ti, y con la bendición que Dios te da a ti, esa bendición alcanza a tus hijos. Aunque mis hijos no la quieran, la alcanzan. Porque es una promesa de Dios. Las bendiciones, dice el Señor, que me alcanzarán, dice que hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman. O sea, si yo amo a Dios, hasta la cuarta generación serán bendecidos por Dios. Hasta la cuarta generación, así uno lo busque. Es que la bendición no produce salvación. La bendición te la da el Señor acá y te bendice a ti. Pero, aquí el Señor quiere alcanzar a nuestros hijos. Quiere que nuestros hijos sean salvos. Pero también quiere que nosotros nos pongamos en la brecha. Ponte en la brecha. Ora por ellos. Como hizo Job. ¿Quién sabe si el Señor tendrá misericordia y les dé vida eterna? Amén. Entonces mira lo que dice aquí. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles, dio de antemano la buena a Abraham, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros, que no éramos parte del pueblo de Dios, vinimos a ser parte del pueblo de Dios. ¿Cómo? Por la fe. Por la fe. ¿La fe en quién?
En el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios, en Dios el Hijo. La fe en Él, creímos en Él, lo aceptamos, lo recibimos, caminamos con Él, obedecemos su voz y ahora que hemos obedecido, somos bendecidos por la fe en el creyente Abraham. Él le creyó a Dios. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. Abraham no creyó en Dios. Le creyó a Dios. Va mucho más allá de creer en Dios. Creer en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero creerle a Dios, solamente los que tienen fe y los que aceptan que Jesucristo es el Señor y le reciben en su corazón, entonces son bendecidos. Nosotros somos bendecidos por la fe en el creyente Abraham. Amén. Entonces, mira lo que dice, que la Escritura previendo, esto ya lo preveía. Lo preveía el Señor antes. Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Permítame un momentito. Gloria a ti, Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir. Bendito el nombre del Señor. Entonces somos bendecidos por Dios. Y ahora seguimos viendo es que Dios establece su pacto con nosotros. Dios establece un pacto. No tú, no yo. Yo no establezco pactos con Dios. No puedo. No puedo pactar con Dios. Pacte con Dios. No, yo no puedo. Dios pactó con nosotros. Mira, Dios establece su pacto con nosotros. Dice allí Génesis 9, 8, 9 y 16 dice lo siguiente. Si quieres luego leer todo el capítulo, toda la historia de Noé, lo puedes hacer. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, ¿a quién? ¿A Noé y a quién? Y a sus hijos, no solamente con Noé. Habló con Noé y sus hijos diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Quiénes son los descendientes de Noé? ¿Quiénes son los descendientes de Noé? Shem, Cam y Jafet. Bueno, ¿quiénes son los descendientes de Noé? Nosotros. ¿O el pueblo de Israel? No, todos nosotros. Eran los únicos que habían quedado sobre la faz de la tierra. Y en ellos el Señor dice que estableció pacto con toda la humanidad. No solo con Israel, con la humanidad. Dios establece el pacto. Dice, he aquí que yo establezco pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Versículo 16 dice, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Pacto con quién? Entre Dios y todo ser viviente. O sea, no solamente con el hombre. Dios hace pacto con nosotros, pero dice que cuando Él vea su arco, dice, pondré mi arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. El pacto no es solamente para nosotros, es para todo ser viviente, que no volvería a destruir la tierra con agua. Había inundación y todo, pero el Señor no va a destruir la tierra con agua. Oh, el calentamiento global. Se van a enfriar, se van a calentar los polos y vamos a quedar sepultados. No, Señor. Cuentos chinos. Y nosotros, el Señor no va a destruir la tierra con agua. ¿Sabe con qué la va a destruir? Con fuego. Sí, pero dice con fuego. Va a destruirla con fuego. Ya el agua no. Cuando venga ya, pero no con agua. ¿Ven? Entonces Dios establece, y Dios tiene misericordia y espera y espera y espera y sigue esperando, pero llegará un momento en que la misericordia de Dios llegará a su límite y la puerta se cerrará como se cerró la puerta del arca de Noé. Noé no cerró la puerta, por si no lo sabían. Noé no cerró la puerta la cerró Dios. Y aunque Noé seguramente, la Biblia no me lo dice, pero aunque Noé intentó abrir la puerta para que otros se salvaran, no pudo. Porque quien cerró la puerta fue el Señor.
Y la puerta que Dios cierra, nadie abre. Y la puerta que el Señor abre, nadie la cierra. Entonces, un día se cerrará la puerta. Un día se cerrará la puerta. Y entonces ya será el lloro y el crujir de dientes. Muchos dirán, Señor, ábrenos. Y el Señor le dirá, no te conozco. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Levantamos muertos, sanamos enfermos, predicamos. No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces Dios establece su pacto con nosotros. Vamos a ver lo que dice aquí más adelante, Mateo 26, 28, dice el Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ese es el pacto nuevo que Dios estableció con nosotros. Primero lo establece con toda la humanidad. No la voy a destruir. Y ahora la establece con nosotros. Con nosotros individualmente. Dice el Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no tiene la vida de Dios, sino la ira de Dios está sobre él. Ahora, Él es la sangre del nuevo pacto que por muchos, no por todos, por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Quiénes son los muchos? Los que se lavan en la sangre de Cristo. Amén. Entonces sigue diciendo aquí, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. El pacto previamente ratificado por Dios, ¿para quién? Para con Cristo, para con Hamashiach. El Señor lo ratificó antes, mira esto, ¿de qué? De la ley. Antes de la ley, antes que la Torá fuera dado, 430 años antes, Dios ya lo había ratificado. Había dicho, este pacto en Cristo será para las naciones, para todo el mundo, no solamente para Israel. Y viene la ley después, o la ley no lo abroga, no lo caduca, la ley lo ratifica. Amén. Dice previamente ratificado por Dios para con Cristo. Es el pacto, el nuevo pacto de Dios para con la humanidad. Amén. Bueno, ya terminamos aquí, gloria a Dios. Entonces lo importante es que nosotros podamos entender que nosotros tenemos que descansar en el Señor. Descansen en Dios. Nosotros tenemos que descansar en el Señor. Amén. Pero no solamente descansar en Dios, sino que tenemos que, aquí nos dice, vamos a ver, dice hallar gracia delante de los ojos de Dios, la misericordia. O sea que el Señor, nosotros podemos saber que Dios nos ha dado salvación por gracia, porque por gracia somos salvos. Amén. Entonces, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, y caminar con Dios, oír su voz, oír la voz de su palabra, obedeciendo, ser olor grato a nuestro Dios, que nosotros, que el Señor cuando vea tus obras, porque es que no somos salvos por obras, ¿sabían eso? Pero somos salvos ¿para qué? Para toda buena obra. Cuando el Señor vea las obras que hacemos por la fe que hemos puesto en Cristo, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, sea olor grato para con Dios, olor de vida. Amén. Y somos bendecidos y recordar que Dios hizo un nuevo pacto para con nosotros. La pregunta es, ¿en qué parte estoy yo? ¿He recibido al Señor Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador? ¿He recibido la salvación por gracia? ¿Estamos andando, escuchando la voz de su precepto? ¿Estamos caminando con Él? ¿Estamos actuando de acuerdo a su palabra? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Eso solamente lo sabes tú y lo sé yo, ¿cierto? Cada uno individualmente. Y dice la palabra del Señor que si Dios no nos acusa, que si nuestro corazón no nos acusa, tenemos paz para con Dios. Pero si nos acusa, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos caminando con el Señor? Solamente, una vez más,
lo decimos, tú lo sabes. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias al Señor en este momento por su palabra y saludando a las personas que nos hayan podido seguir. Aquí vemos a Joana Herrera, a Marvi Ibáñez, a Ricardo Fandiño y a los que nos hayan seguido, que el Señor los bendiga. Es un gozo para nosotros que estén con nosotros y esperamos que este mensaje haya sido bendición para nuestras vidas y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta tarde hemos, Señor, compartido tu palabra. Señor, que tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, fluya, corra y sea glorificada, Señor. Que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, que aprendamos a descansar en ti. Que aprendamos, Señor, Dios mío, que somos salvos por gracia. Que aprendamos a caminar contigo, escuchando tu palabra, Señor, Dios mío, Padre del cielo, la gloria. Saber, Señor, que de tu presencia, Señor, viene nuestra bendición, Señor, y que tú eres, Padre Santo del cielo, la gloria, quien has hecho pacto con nosotros, Señor, y nos has dado vida eterna, Padre. Gracias te damos, Señor, por esa vida que tú nos diste, Señor, allí en la cruz del Calvario, por tu paz, por tu amor y tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Y de esta manera quedamos despedidos. Nos podemos saludar en el amor del Señor el día viernes en la iglesia, en la casa de nuestra hermana Jenny. Amén. Bendiciones para todos.